la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora al ingeniero Hugo Yepes, experto vulcanólogo y gestión de riesgo. Ingeniero, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, y gracias por la invitación. Ingeniero Yepes, como lo dije hace un momento, lamentablemente 28 personas perdieron su vida, hubo más de 50 heridos y cientos de personas afectadas por este aluvión. Usted ha realizado pues un informe sobre las posibles causas de esta desgracia. ¿Hay que atribuirlas a la inclemencia de la naturaleza o también podríamos decir que hay alguna responsabilidad humana? Bueno, a ver, creo que podemos hablar de dos temas diferentes, ¿no? El uno, las causas, y luego el efecto relacionado con la exposición y la vulnerabilidad de lo que está expuesto en la ciudad, ¿no? En el tema del fenómeno mismo, está ya comprobado y está claro que se trata de un fenómeno disparado por tres factores. El uno, la morfología de la quebrada, ¿no? La quebrada del Tejado es una quebrada supremamente lineal, lo cual quiere decir que no tiene capacidad de disipación de ningún tipo de energía y que nace a los 4.000 metros de altura en Loma, son las cabeceras de la quebrada, y termina donde se encuentra con la avenida occidental, es decir, a los 3.000 aproximadamente, un poquito menos, pero hablamos de 1.000 metros de desnivel en una distancia lineal muy corta de 2.700 metros, lo cual hace que esto sea directamente un tobogán, ¿no? Un tobogán en el cual la fuerza de la gravedad o la acción de la gravedad es la que mueve las cosas que sueltas de arriba llegan rápidamente abajo. El segundo factor está relacionado con la lluvia. La cantidad de lluvia fue una lluvia muy extrema, extraordinaria. No solo lo que pasó el 31 de enero, sino los 4 días antes había habido lluvias muy importantes que habían saturado el suelo. Y la lluvia del 31 de enero sobresaturó el suelo, lo cual hizo que se tenga con cualquier pequeño disparo que hay ahí, había una movilidad extrema de esos materiales altos. Y efectivamente, el tercer factor es un pequeño deslizamiento, un pequeño flujo, podría decirse, en esos suelos sobresaturados, que al soltarse de la ladera, del talud de la quebrada, empezó a movilizarse con una fluidez muy importante, y eso fue generando un efecto de bola de nieve, golpeando unos con otros los cantos, los bloques que se iban soltando, y con esa energía potencial, esa altura y el efecto de la gravedad, rápidamente lo que hizo es formar una masa muy grande que sobrepasó la capacidad de contención que estaba ya instalada en la quebrada previamente y que había funcionado las otras veces. Entonces, esto fue lo que hizo el flujo de lodo y escombros finalmente que se llamó, que lo hemos calculado junto con la empresa de agua potable, el ingeniero Ceballos, en unos 28.000 metros cúbicos, cuando la capacidad de contención estaba diseñada e instalada y limpia en el orden de los 4.500, 5.000 metros cúbicos. Ahora, estas son las causas que se atribuyen a la naturaleza. ¿No tiene que ver tal vez en algo deforestación que se haya realizado en la zona? Hicimos una inspección visual y otros grupos también hicieron inspecciones visuales con drones. Nosotros vimos personalmente las laderas, es decir, el cauce de la quebrada y los taludes que nacen del cauce hacia arriba en la ladera estaban limpios, estaban no tocados, ¿no? En la parte alta, desde los 3.600 para arriba, esto puede haber empezado a los 3.700 más o menos. Es un páramo que no tiene arbustos, no tiene capacidad de poder generar un cambio por
por tala de bosques, etcétera. Y en la parte baja fue claro que esta dinámica iba erosionando el talud incorporando lo que se tenía presente en este talud, los bosques, no sé si primarios, pero zonas arbustivas que no se tuvieron ahí. No hay informes como el de la central. Eso le iba a preguntar. ¿Sí? Eso le iba a consultar justamente, porque ellos hablan de que se encontraron rastros de que hay árboles que tenían marcas de motosierra. Entonces usted atribuye que estos eran, pero de zonas que estaban más abajo. Seguramente estaban ya, habían sido ya cortadas previamente y en otras ocasiones. Tenemos que entender que hay propietarios privados en estas zonas y que ellos también siembran y cortan, pero no es la deforestación, sino la explotación del bosque. Entonces, no, sin duda había árboles ahí cortados, pero de ninguna manera fueron factor en ningún porcentaje desencadenante de esto, sino más bien escombros del fondo de la quebrada arrastrados con este material de muy alto volumen y también velocidad. Ahora, ¿dónde entra la responsabilidad humana, ingeniero Yepes? Porque también esto puede ser consecuencia del mal desarrollo de la ciudad. Hay asentamientos pues en lugares que pueden ser peligrosos y pues obviamente esto también tiene consecuencias cuando suceden este tipo de desastres naturales. Efectivamente, no, lo que se tiene, no solo en esta quebrada, sino en todo el desarrollo de la ciudad hacia el occidente, en donde la ciudad está subiendo, ¿no? Subiendo hacia las laderas del Pichincha, del Atacazo, del Cacitagua al norte, del Puluragua mismo. Lo que se tiene es un desarrollo, yo diría, no inteligente de la ciudad desde sus inicios, de esta hora, en donde las primeras decisiones que se tomaron fueron decisiones de tapar las quebradas, de hacer ductos a escala humana para fenómenos que se esperan que respeten estos ductos, pero no se preservaron las quebradas a cielo abierto y más bien ha habido una campaña sistemática permanente de cubrir las quebradas para hacer una ciudad más continua, más plana, pero claro, incapaz de poder manejar de manera adecuada estos fenómenos extraordinarios como este que pasó ahora, como el que pasó en el año 75 y otros fenómenos en otras quebradas. Entonces, este desarrollo inicial obviamente influye, pero además también se tiene que la ciudad crece desordenadamente, crece ocupando suelos o los terrenos que podríamos reclamar de las quebradas, de los ríos, en una ocupación informal que es luego regularizada, pero que va básicamente concluyendo exposición y concluyendo vulnerabilidad. Es decir, pero que no debería ser regularizada. Pues no debería ser regularizada si está justamente en zonas de riesgo. Al contrario, en este momento nos preocupa que este tipo de situaciones puedan pues volverse a dar. Hay decenas de barrios, según conocemos, que se encuentran pues ubicados en zonas de riesgo. ¿Qué se debería hacer con relación a esto? Tal vez expropiar esas edificaciones, reubicar a la gente que vive allí. No sé cuál sería la solución. Es supremamente difícil y claro, la ciudad adolece de una cuantificación del riesgo que permita ver si este tipo de medidas son posibles o si es que hay que ver otras medidas diferentes, ¿no? Entonces, justamente estamos en el proceso de la generación de un modelo de exposición para muchas amenazas para la ciudad de Quito. Y podemos decir que desde el borde de la quebrada hacia adentro o desde el borde de la quebrada en las zonas de protección, que pueden ser 15, 20 metros, 30 metros en algunos casos, estamos hablando de más de 20.000 predios y estamos hablando, por tanto, más de 100.000 personas si consideramos a 4 o 5 personas por habitación o por construcción en estos predios. Entonces, ese dimensionamiento recién empieza a dar una idea de la dimensión del problema y claro, la posibilidad de plantear reubicación
sí está, pero si es que estamos hablando de 20, 25, 30 mil predios en función del ancho que tomemos desde el borde de protección de quebrada o desde lo que esté hacia adentro, ya se hace supremamente difícil, ¿no? Entonces, y claro, además, por otro lado, hay otras vulnerabilidades que también se tratan de evitar, de paliar desde el punto de vista de las regularizaciones que hay. Y estas otras vulnerabilidades están, por ejemplo, con esta imposibilidad de los habitantes que han tenido que ocupar estas zonas irregulares, ¿no? De tener un acceso a la legalidad de su vivienda que les proteja a su vez de otros invasores, o al acceso al crédito, acceso a posibilidades de desarrollo. Entonces, esas pesan mucho más en el día a día en las decisiones de los diferentes cabildos y las diferentes administraciones municipales. No es un problema del actual, sino es un problema de 20, claro, no, mucho más, de 40 años, ¿no? Es algo Entonces, que ya se viene eso arrastrando hace muchos años. No es solamente de esta administración, es que viene de varias administraciones, sí, lastimosamente. Sí, solo un dato, ¿no? Leyendo autores desde los años 80, Peltre, por ejemplo, un científico francés que había trabajado no solo las quebradas, sino que es lo que he expuesto, ya empezó a trabajarlo. Él hablaba de 500, 600 barrios por regularizar en los fines de los 80 y que tomaría 20 años. Y si es que ahora vemos cuántos están, está el mismo número, pero ya se han regularizado ese número o más, ¿no? De los 600 o más. Entonces, es una dinámica en la cual no vamos paliando el tema, sino que vamos manteniendo la dinámica, que pasa también mucho por la falta de oferta formal de lotes y de vivienda popular que sea accesible en unas condiciones que permita competir, si es que se puede competir, con lo que ofrecen los traficantes de tierras y la gestión también de quienes utilizan estos conceptos de regularización como para generar su base política. Sin lugar a dudas, hay mucho por hacer para justamente buscar soluciones y que el problema no se siga ahondando. Sin embargo, ingeniero Yepes, con relación a estos asentamientos que ya existen, que ya están, sean ilegales o legales, como sea, se encuentran ubicados en zonas de riesgo, para un poco empezar a buscar medidas preventivas. Ese tal vez sea el problema, es decir, las autoridades locales dicen, no, nosotros fue un desastre natural, no tenemos nada que ver, pero no existe un plan, una política clara, un plan de prevención para aplicar justamente en este tipo de zonas que pueden considerarse de riesgos. En este estudio de la Universidad Central se hablaba de incluir justamente la implementación de un sistema de monitoreo para alerta temprano. Tal vez esta sería de alguna manera una forma de prevenir que este tipo de situaciones se diera, o que al menos tuviera menor afectación que la que tuvo ahora. Sí, a ver, vale la pena analizar un término que lo mencionaba, es los riesgos naturales. En realidad son los fenómenos naturales, pero los riesgos tienen dos componentes más, que son la exposición y la vulnerabilidad, y sobre eso sí podemos trabajar. Pero debemos de empezar a conocer el riesgo para poder hacer un trabajo que tenga sentido y que pueda ser efectivo, y a la vuelta de los años podamos medir el riesgo y que efectivamente ha disminuido. Entonces, hay dos factores. Uno, lo que ya está concluido y que vemos es muy complicado. Entonces, debemos saber, en base a escenarios, qué se puede impactar. Si es que estamos, ya ahora es fácil hablar, no, si es que estamos viendo lo que podría pasar con 25,000 metros cúbicos de lodo, de flujos de escombros bajando por la quebrada del Tejado, vamos a ver que el escenario nos debería dibujar el impacto que ya se dio en el 31 de enero. Pero si tomamos un escenario de 50,000 metros cúbicos, o tomamos un escenario en tiempos de recurrencia que no sea de los 20, 30, 50 años, a 100 o 500 años de lluvias fuertes, y a más tiempo de recurrencia mucho más fuerte, entonces empezamos a dimensionar qué está expuesto, y podemos empezar a calcular qué es lo que va
¿qué es lo que implica el impacto? Y si es que este impacto cuesta 20, 10 millones de dólares y el mejoramiento de la obra de protección cuesta 2, entonces empieza a ser económicamente muy atractivo también poder hacerlo. Entonces va por el hecho de dimensionar el riesgo y de dimensionar lo que podemos mitigar que sea económicamente factible como conjunto. ¿Por qué? Porque de nuevo, yo sí considero, puede que haya otras opiniones muy respetables, pero yo considero utópico el poder ir reubicando esta cantidad de exposición que tenemos. Parece, y tendríamos que tener los otros riesgos también, la exposición relacionada a los otros fenómenos y a los otros escenarios de cada uno. Entonces, punto uno, eso, saber el riesgo, saber qué es expuesto, saber qué podemos empezar a hacer para mitigarlo desde el punto de vista de la obra, de la ingeniería, del ordenamiento territorial, obviamente, bajar densidades o, no sé, ¿por qué no pensar en cosas alternativas como casas en palafitos, donde las cosas pasen por debajo? Suena raro, pero hay que pensarlo. Pero lo segundo es esto de generar un sistema de alerta temprana que permita que, ya aceptando vivir con ese riesgo, es decir, yo vivo ahí y me cuentan que esos son los riesgos, yo puedo decir no vivir más ahí, irme a las zonas del otro lado de la ciudad en donde no hay esa alta diferencia de pendientes y que hace que la gravedad sea un factor grave o complicado. Entonces me puedo ir allá, puedo eliminar mi exposición yéndome a otro lado, ¿no? Pero si acepto vivir ahí, entonces es una decisión consciente mía por la cuantificación del riesgo, entonces debo tener la posibilidad de reaccionar previamente y de transferir el riesgo que yo tengo. ¿Qué quiere decir reaccionar? Es un sistema de alerta temprana que no son instrumentos únicamente, son al menos 4 patas de un sistema que se basa en identificar bien las zonas de impacto, identificar bien, obviamente, el fenómeno y irlo monitoreando. Entonces, el poder monitorear lluvias, el poder monitorear saturación, el poder monitorear bajada de escombros a tiempo para generar unas alarmas con decisiones claras, automáticas tal vez, o decididas por funcionarios tal vez, o por la comunidad misma. Y esa comunidad, a su vez, absolutamente preparada para saber que ante la llamada 1 actúo de tal manera y la llamada 2 actúo de la siguiente manera, y que sería evacuación para dejar que eso pase. Y si mis bienes están asegurados, me voy rápido porque el seguro me los cubre. Eso podría ser utópico. Me quedo con eso, pero eso podría ser una solución, por lo menos temprana, digamos, a que se dé nuevamente esta situación. Es decir, que se tomen de alguna manera pues las acciones necesarias para pues prevenir este tipo de situaciones. Y sí, como lo dije hace un momento, las autoridades locales sí tienen responsabilidad, porque esto es parte de su responsabilidad. Así que sí, obviamente, ¿no? Ese sistema de alerta no estaba puesto, no estaba instalado. Exactamente. Sin embargo, la historia sí nos muestra un alivio previo y sí nos muestra una exposición que debió haberse considerado. Debo terminar lamentablemente por cuestión de tiempo, esta entrevista, pero le quiero agradecer, ingeniero Hugo Yepes, por habernos acompañado en este espacio informativo. No, gracias. Importantes conclusiones. Y disculpen la informalidad de estar en los barrios, pero gracias por la oportunidad. No, gracias a usted por estar junto a nosotros.